La discapacidad no es una condición que se pueda atribuir a la persona en sí, es una condición de vida resultante de la interacción, de la deficiencia que tiene la persona con las barreras sociales, culturales, físicas o bien con las actitudes de la gente. En realidad yo creo que la discapacidad no se sufre. Yo creo que la discapacidad se vive, es una condición de vida que nos toca a algunos de nosotros, una característica, pero es simplemente eso, algo que te hace único. Nuestra sociedad es una sociedad absolutamente discriminatoria, inhumana, poco solidaria, muy poco solidaria hacia las personas que sufren discapacidad. Creo que no los entendemos, creo que no hay entornos físicos amables para ellos. Los jóvenes con discapacidad intelectual tienen derecho de ser, de pertenecer, de ser alguien en esta sociedad, pero la sociedad no les da la oportunidad. No hay cultura de discapacidad en la sociedad mexicana, definitivamente no hay, pero mucho va relacionado con la forma en que nos expresamos acerca de la población con discapacidad. Son lamentablemente personas condenadas en muchas ocasiones a la soledad, al abandono y a una terrible marginación. En otras, también hay que señalarlo, son víctimas de explotación, a veces por parte de sus propios familiares, ¿no? Los padres o los familiares son los primeros en ponerle límites a la gente con discapacidad. Son los primeros en decir, tú no puedes, tú no debes, tú no tienes que hacer las cosas diferentes. Y yo creo que al contrario, dentro de la familia es donde debemos de empezar con esa educación de la discapacidad, empezar a enfrentar a nuestros hijos, a nuestros familiares, a esos problemas que tienen como seres humanos del no enfrentamiento a una sociedad. Para mi familia siempre fui uno más, nunca me limitaron en cuestión de poder o no poder hacer las cosas y entonces pues desde muy chica nunca vi esto como una limitante. Sin embargo, conforme vas creciendo te das cuenta que puede que tú no lo veas así, pero a lo mejor el entorno y las personas que te rodean en ciertos ambientes sí de alguna manera le dan importancia a esa limitante, ¿no? Pero como padres también hacerse la conciencia de, bueno, ok, es lo que a mí me tocó tener como hijo, vamos a echarle los kilos a este niño para que salga adelante. Pero esos duelos muchas veces no se resuelven, Alberto. Entonces llegan después de 15, 20 años y todavía les duele y les pesa tener un niño con discapacidad. Ignorando a las personas con discapacidad, hacer que no existen, verlos y no verlos. Invisibilizando es como manifestamos nuestra ignorancia hacia estas personas. El invisibilizar es aniquilar, no hay nada como eso, es lo peor. Si tú invisibilizas a alguien, lo aniquilas, lo borras del mapa y ya está, no te ocupas de él para nada, ¿no? Para que la discapacidad empiece a ser visible, yo siento que debe de haber una materia dentro de las escuelas, dentro de las universidades, de las preparatorias, de los kinders, de las primarias, una materia que se llame discapacidad. Esa materia para que la gente sepa cuáles son todos los tipos de discapacidades que existen, cómo se debe de enfrentar a la discapacidad, cómo debes de tener esa cultura del amor y de la tolerancia a la gente que tiene ciertos rasgos diferentes de la vida, ¿no? Apenas se está incluyendo en las escuelas. Es importante que los niños cuando van a las escuelas ya aprendan a identificar a una persona con discapacidad. Por supuesto, a México le hace mucha falta una cultura en cuanto a las personas con discapacidad, pero lo que nos hace falta, yo creo más que nada, es una cultura de las diferencias, más allá de las discapacidades, una cultura de entender que las diferencias nos enriquecen como seres humanos y no nos hacen menos.
Y creo que me parece fundamental, en la medida de lo posible, incidir en dos ámbitos que son determinantes: en la educación, en proyectos que tengan que ver con una auténtica pedagogía que reconozca estas realidades diferentes de la diversidad humana, y obviamente también en los medios, ¿no? Porque al final de cuentas los medios son una caja de repercusión enorme, y ahí es donde todos los que estamos preocupados por estos temas tenemos que estar recurrentemente insistiendo en esta realidad, ¿no? En este cultivar una nueva cultura basada en la tolerancia, basada en la solidaridad y en el reconocimiento a ese otro. ¿Qué les queda a las personas que viven con capacidad? Les queda seguir adelante y hacer una vida y reconocerse como seres humanos. Trabajo de cambiar la cultura, eliminar las barreras arquitectónicas, buscar nuestra propia posición, nuestro propio lugar o el lugar que nos corresponde, nos toca a las personas mismas, a las personas con discapacidad. Desde el punto de vista positivo es que el gobierno intenta hacer algunas acciones que normalmente redundan o deben de redundar en el apoyo de las personas con discapacidad. Si la misma persona con discapacidad a veces no tiene conocimiento de lo que tiene que hacer, a veces el propio Estado tampoco la tiene. Yo creo que el generar conciencia de que los cambios no vienen de gobiernos, no vienen de ciertas personas en poderes empresariales, políticos, económicos, sino que vienen de la gente, y que nosotros como sociedad tenemos que hacer algo porque nuestra realidad sea distinta. Yo creo que eso es como mi mayor aporte. En nuestra sociedad, cada día más personas se suman a las filas de la discapacidad por causa de accidentes, enfermedades o alguna otra causa. Y es que se reconoce la discapacidad como una serie de limitaciones de la actividad y restricciones que afectan a la estructura o una función corporal que los limita a ejecutar acciones como el resto de la sociedad en la que vive. Todo ello los limita para acceder a la educación, a la salud, al trabajo, es decir, a los medios que le permitan mejorar su calidad de vida, ya que inclusive acceder a una rehabilitación física tiene sus complicaciones. Viven en desigualdad social, y es que la sociedad limita sus oportunidades. El gobierno del Distrito Federal ha creado varios programas a fin de acercar las oportunidades de educación y de información a las personas que por distintas causas no pueden acudir a los planteles donde se les brinda ayuda. El jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, asegura que es necesario que la sociedad se dé cuenta de cómo sufren y cómo es la vida para las personas que tienen una discapacidad en nuestra ciudad, que nos demos cuenta por qué son los que más sufren. Son los que han sido olvidados muchos años. Más de 70,000 personas con discapacidad reciben un apoyo económico mensual, reafirmando la convicción de ser un gobierno que busca la equidad e igualdad de oportunidades para los habitantes de la capital del país. El gobierno capitalino puso en marcha la campaña de información y sensibilización de educación para personas con discapacidad del Distrito Federal, con el fin de que la ciudad vea, oiga, respete y apoye a las personas que viven con discapacidad. Hay diversos tipos de discapacidad: física, motora, auditiva, ceguera. Y la sociedad debe entender y asumir su responsabilidad y solidaridad para verlos, reconocer su espacio y apoyarlos, porque si no es así, ningún programa social podrá tener.